Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, estamos mitad de semana, miércoles 25 de septiembre de 2019 y nosotros La Posta, el Café La Posta está transmitiendo desde Guayaquil. Bienvenidos. Antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas junto a ustedes. Gracias a Six Rentacar, la marca alemana está en Ecuador y tiene una gama increíble de vehículos para que se movilicen de forma segura y cómoda como La Posta. Gracias a la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre, que es lo mejor que puede pasar. Por supuesto, gracias a Azúcar Valdés, como siempre les comento, porque es muy importante. Detrás de este sobrecito con el que ustedes endulzan cada mañana su café o su chocolate, están 180,000 empleos, es decir, 180,000 familias beneficiadas. También quiero agradecer, por supuesto, al Escalón, nuestro hogar en Guayaquil, en el corazón de Urdesa, y finalmente gracias a Contap y a SmartUp. Ahora, amigos, podemos pasar a revisar las noticias en caliente. Bien, en caliente. El gobierno ecuatoriano contrajo una nueva deuda. Lo hizo a través de la emisión de bonos internacionales. Aún no se sabe el monto total de los bonos ni la tasa. El único dato que reveló el ministro de Finanzas, Richard Martínez, es que será un plazo de 5 a 10 años. Sí, parece que al gobierno no le fue suficiente con el dinero que desembolsó el FMI cuando contrajo esta deuda también. Parece que el dinero se ha acabado y necesitamos más para terminar este año, y por eso se contrajo más deuda. Por otro lado, en caliente, ayer el presidente Lenín Moreno anunció desde Nueva York que se abre el corredor humanitario para los ciudadanos venezolanos que quieran pasear hacia otros países. Esto es importante porque el presidente ya anunció esto a través de la ministra de Gobierno María Paula Romo hace algunas semanas, pero eso quedó en la nada. Ahora que lo anunció en la Cumbre de las Naciones Unidas, estaremos atentos para ver cuándo inicia este corredor. Y bien, para la entrevista de hoy tengo al invitado a Ernesto Carrasco. Él es presidente de la Federación de Médicos Ecuatorianos. Junto a él analizaremos el tema del uso medicinal del cannabis. Sí hemos escuchado opiniones de todos los sectores, pero ahora es importante saber qué dice la medicina. ¿Realmente el uso medicinal del cannabis aporta o beneficia a los pacientes? Pasemos a hablar con Ernesto Carrasco en la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse a la entrevista. Ya estamos con Ernesto Carrasco. Bienvenido, Ernesto. Gracias Gaby por el espacio, un saludo a todos quienes están viéndonos en este momento en vivo aquí en La Posta. Y un saludo también a Anderson Boscan, que como saben ustedes amigos está un poco enfermito, le dio conjuntivitis y terminó en el hospital. Esperamos que vuelva pronto. Bien amigos, sigamos con la entrevista. Como les comenté al inicio, es un tema importante porque la Asamblea Nacional aprobó hace varios días las reformas al COIP. Entre ellas está la legalización del uso medicinal del cannabis. Pero no solo eso, sino también que se aprobó la producción, la comercialización, el cultivo, la cosecha y el uso. Analizaremos desde la parte médica. Ernesto Carrasco, ¿cómo ven ustedes, sus colegas, los doctores, la aprobación del uso medicinal del cannabis? Bien, es muy curioso lo que acaba de pasar aquí en el país, sobre todo en esto coincido con los asambleístas que los entrevistaron, a William Garzón y también al doctor, bueno, se me olvidó ahorita el nombre del odontólogo, el colega que está en la Comisión de Salud, porque con ellos analizamos hasta el cansancio el tema del Código Orgánico de Salud. Recuérdense que en el Código Orgánico de Salud uno de los artículos establecía el tema de la producción, sí, siembra, cosecha, industrialización del cannabis para uso medicinal. Pero todos los grupos antidroga, los grupos sociales, las organizaciones, las asociaciones, las fundaciones, pusieron el grito al cielo diciendo que Ecuador no estaba listo para sembrar, peor para cosechar, que esto iba a aumentar el tráfico, el consumo, que los jóvenes estaban expuestos. Se hizo literalmente una novela alrededor de un tema que era eminentemente científico-técnico, que es el uso medicinal del cannabis. Tanto así que la Asamblea se vio forzada, en este caso la Comisión de Salud, a modificar el artículo. Y el artículo en el Código de Salud, que sigue 6 años después, sigue en debate, dice que se permitirá solo la importación de productos derivados del cannabis. En ningún lado ya queda siembra y todo lo demás. Pero
tengo entendido la semana pasada, entre gallos y medianoche, la Asamblea Nacional ahora sí, sin ningún problema, aprueban esto de aquí que es respecto a la siembra, cosecha, producción, industrialización de cannabis, derivados del cannabis. Ojo con esto, que no está tipificado en el COIP, y esto es importante aclararlo porque el Código Orgánico Integral Penal, la reforma que se hace, número 1 es el artículo 220, que habla acerca de la tenencia de sustancias catalogadas como prohibidas, ¿no? Y dice que no será punible tanto en cuanto se verifique que es para uso médico, en este caso el cannabis. Pero el problema viene en el artículo 222. El artículo 222 del Código Orgánico Integral Penal habla acerca de la siembra y cosecha de sustancias derivadas de sembríos sujetos a control. ¿Qué es lo que dice? Y ni siquiera está en la misma ley, en el mismo COIP, sino que lo remite a la Ley Orgánica de Prevención del Fenómeno Social de Uso de Drogas, ¿no? Y alcohol. Entonces, a las disposiciones generales, primera y segunda. ¿Qué dice la disposición primera? Habla acerca de los sembríos de sustancias sujetas a control que serán autorizadas por la Autoridad Nacional de Salud, en este caso el Ministerio de Salud, para fines medicinales. No dice nada más, no dice quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, quién va a controlar. Es verdad, eso no se ha establecido todavía, se ha hablado de que cuando ya sea aprobado por el Ejecutivo se haga un reglamento, ¿no? Pero ¿positivo o negativo la aprobación desde la parte de la visión médica? Bueno, es que a lo que vamos nosotros, en la parte médica lo discutimos hasta el cansancio, el cannabis, en este caso los derivados del cannabis, han demostrado grandes efectos terapéuticos, médicos. Remontémonos mucho más atrás. ¿Eso quiere decir positivo? Claro, positivo. O sea, médica. La medicina derivada del cannabis, claro que sí, tiene efectos ya demostrados con estudios innumerables. Claro, la aprobación me refería más. Ah, no, o sea, ojo. Lo que aprobaron ellos, dentro de la parte penal, ojo, se regula el tema de qué sanción se le pone a la persona que está aportando droga. Entonces, claro, si tienes la prescripción del médico, hay un área gris bastante extensa, porque en teoría lo que se utiliza como medicamento son aceites derivados de la planta. En este caso, las moléculas, para serte franco, aquí las tengo inclusive, tengo la polla, son 4 de las cuales hablamos, ¿no? La recreativa, que es el THC, que es el tetrahidrocannabidol, esa es la que se utiliza para alucinar. Entonces, la planta sí la contiene. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han sacado nuevas plantas, como el cáñamo, es una variación genética en la cual tiene más de los otros componentes puntualmente. Por ejemplo, el cannabidiol, que es el CBD, puede ser utilizado como ansiolítico, antipsicótico, analgésico y antiespasmódico, o sea, hasta para los cólicos abdominales. El cannabinol, que es el CBN, puede ser un anticonvulsivo, antibiótico, antiinflamatorio, y finalmente el cannabicromeo o cannabicromeo como antiinflamatorio. Son 3 moléculas las médicas. Y la cuarta es la recreacional. Estas son las sustancias químicas que podemos sacar del cannabis. Del cannabis, correcto. Perfecto. De la planta, de la sativa, que son varias cepas, son varias plantas, claro. Pero en general, según la cepa, se determina la concentración. Se entiende que toda planta, para ser permitido su siembra y cosecha, según la reglamentación americana, Estados Unidos debe tener menos del 0.3% de THC, de tetrahidrocannabidol, que es la recreativa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los gringos? Que hay que reconocerles, modificaron genéticamente la semilla y obtuvieron el cáñamo, que tiene más de las otras moléculas que son medicinales y muy pequeña cantidad de tetrahidrocannabidol, es decir, de la droga. Pero aquí viene lo interesante de esto, ¿no? ¿Por qué ahora nos extrañamos todos que se satanizó el tema del cannabis medicinal en el Código de Salud, pero aquí en el Código Penal pasó sin mayor problema, ¿no? ¿Por qué cree que se dio esto? Bueno, es que le cuento algo. El día después de que apruebe la Asamblea Nacional, recibí 2 llamadas puntualmente, alguien de acá de la sierra y alguien de la costa. Y me llaman, me dicen, doctor, usted que conoce a la gente del Ministerio de Salud, dígame el contacto para saber quién es el que autoriza, porque ya tenemos un grupo de inversores interesados en sembrar cannabis. O sea, desde ya le llamaron para hacer negocio. Sí, ya ahorita. Y o sea, eso yo pensaba que eran nosotros a nivel médico, pero no solo eso. Venía escuchando camino para acá la radio. Y ya hay literalmente un grupo de inversores extranjeros que ven al Ecuador como una potencial, valga la redundancia, potencia en siembra de cáñamo. Se entiende que en Colombia, que tiene un clima muy similar al nuestro, hay una siembra de cáñamo, y Estados Unidos, que también siembra cáñamo. Dicho sea de paso, ¿qué se obtiene del cáñamo? Se obtiene la fibra, o sea, hilos de cáñamo, fibra textil de cáñamo, se obtiene papel de cáñamo. De hecho, dice la historia que inclusive Cristóbal Colón, cuando vino acá a explorar y se encontró con América, gran parte de las velas y las sogas que utilizaba eran hechas de cáñamo.
Entonces el cáñamo es una industria internacional de textiles, papeles, fibras, etc. Entonces ya hay gente que sabe que aquí en Ecuador, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que tienen una industria de 1.500 millones de dólares al año con una sola cosecha, aquí en Ecuador podría haber hasta 3 cosechas al año de cáñamo. ¿No podría ser positiva esta inversión extranjera que genere empleo y divisas al Ecuador? Por supuesto que sí, pero el asunto es que nos digan de frente a dónde van. O sea, están utilizando como escudo el tema de hemos aprobado el cannabis medicinal y se trata de cualquier cosa menos de esto. Es decir, detrás de esta aprobación que hizo la Asamblea hay negociados detrás, dice usted. No lo digamos negociados, hay una visión empresarial muy importante detrás que podría generar una industria de 4.500 millones de dólares para el Estado. Que, o sea, plata justamente es lo que le falta ahorita al Estado. Y tanto en cuanto haya los controles ya de qué es lo que se va a sembrar, puede ser muy productivo. Y es ahí donde viene el problema. No, el problema no está en que se apruebe, es lo mismo que pasaba con nosotros y el uso del cannabis medicinal en el Código de Salud. Nosotros lo defendíamos, que era necesario, es alguna opción terapéutica para los pacientes, pero la gente decía, ¿cómo van a controlar los sembríos? Ok, se sacó lo de la siembra. Y ahora, cuando siembren cáñamo, si la planta del cáñamo es casi idéntica a la otra planta, a la planta del cannabis per se. ¿No estamos preparados para tener un control de este cultivo? Lo que yo digo en todas las entrevistas que me hacen, si la cárcel, que es un lugar reducido, donde tienes población cautiva, no la puedes controlar. ¿Cómo vas a controlar sembríos autorizados, Dios sabe cómo, en todo el país? Porque esta planta, desconozco, debo reconocer cuál es el clima ideal, si sierra, costa, Amazonía. Dicen que realmente es bueno para toda la región. Entonces, ¿cómo controla? Estamos hablando de haciendas enteras que van a estar sembrando cannabis, entre comillas cáñamo. ¿Quién te garantiza que el 100% de la producción del sembrío es cáñamo? O que si siembras cannabis de uso medicinal, que también se permitiría, el 100% de lo que siembras va a ser utilizado para medicina. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto acá? Y con el dolor de los que están pensando en esta industria multimillonaria, ahora más que nunca se vuelve necesaria la aprobación del Código Orgánico de Salud. Porque el Código Orgánico de Salud, como quedó el artículo, literalmente definiría el asunto del cannabis medicinal como importación, que eso es lo que los de la Asamblea no pensaron. En ninguna parte, bueno, sí hay un acápite en la ley de control del fenómeno social de consumo de drogas que habla de los productos industrializados de control. Pero todo el mundo habla del cannabis medicinal y no se trataba del cannabis medicinal. Lo que han aprobado es esto, están abriendo la puerta para una nueva industria de sembrío de cáñamo que va a traer miles de millones al país. Entonces, pero se establece, digamos, estos artículos establecen que son exclusivamente para uso medicinal. Ahora, ¿qué sucedería si en el Código de Salud se aprueba que sean importados estos productos y se choca con el COIP que dice que pueden ser cultivados en nuestro país? Claro, ahí viene, por eso digo que hay un área gris bastante extensa, porque son dos leyes orgánicas. Entonces prácticamente chocan una con la otra. Prácticamente se podrían hacer las dos. Ok, dependería en este caso de la autoridad sanitaria. Porque si yo vengo y digo, no, es que la Asamblea me aprobó el cannabis medicinal que ya no es punible, vengo, este es mi sembrío, el Ministerio de Salud le va a decir sí, pero la ley de salud, que es la que me rige, me dice que usted tiene que importar. ¿Qué es lo que va a sembrar si la importación es lo que está permitido por ley? Entonces hay un área gris bastante extensa que tendrá que salir el reglamento a la ley para ver qué es lo que va a pasar. ¿Quién tiene que elaborar este reglamento? Tentativamente el Ejecutivo, ¿no? El reglamento de las leyes normalmente lo hace el Ejecutivo, la Asamblea Nacional en este caso, hablemos del Código de Salud, porque el Código Penal ya queda reformado, lo único que se reforma son las penas y los tipos penales. En cambio, en el Código de Salud faltaría todavía el reglamento de la ley que establezca el asunto, podría conectar vía reglamento el Código de Salud con el COIP en el tema este de la siembra para uso medicinal. Bien, Ernesto, a su parecer, se ha hablado de que se va a entregar licencias a empresarios o ya sea a corporaciones para que se dediquen al cultivo. Esto sí se aprueba, obviamente, desde el Ejecutivo. ¿A quién cree o qué requisitos deben tener esas empresas que vayan a cultivar? Unos requisitos básicos. Bueno, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque sí hay jurisprudencia internacional al respecto. Recuérdese lo que pasó en Argentina con el caso de las madres de estas asociaciones de pacientes con epilepsia refractaria que necesitaban justamente el aceite de cannabidiol para poder atender a sus niños. Ellas al final del día obtuvieron una licencia para poder sembrar artesanalmente el cannabis. Entonces, es cuestión de ver lo que pasa a nivel del mundo y esto va a pasar acá. Entonces, en un principio será la industria los que tengan el interés y el dinero para invertir, pero poco a poco, por asunto de derechos y comparación con legislación internacional, dirán, nosotros tenemos una asociación pequeña de pacientes con esto y necesitamos un sembrío artesanal. Entonces, ahí viene el problema, debe ser una legislación muy específica, debe estar en blanco y negro quién sí y quién no.
porque si no este tema se va a descontrolar. Y en todo caso, haciendo el papel de abogado del diablo respecto a este tema de acá, es verdad, a nivel internacional el consumo de cannabis, ya no solo medicinal, sino recreacional, se ha liberado. Ve el caso de Estados Unidos, donde ya se utiliza fuera del medicinal el uso recreacional en varios estados. Sobre todo Uruguay, que fue el primer país del mundo. Uruguay, pero que ahí no está autorizado por uso recreacional, o sea, igual está determinado dentro del control del Estado, o sea, usted no lo puede... Control del Estado, pero uso recreativo. Correcto. Igual que Canadá. Correcto, pero está controlado, o sea, no hay libertinaje respecto al consumo. En cambio acá el problema es este justamente, ¿no? O sea, no sabemos nada de lo que va a pasar. Y el cannabis, si bien es cierto, es una droga que no genera adicción, y esto debe ser dicho, porque el temor sobre todo de nosotros como padres, y me anoto en esta lista, es que esta droga puede dañarle la vida a nuestros hijos. Honestamente, en base a la experiencia de la ciencia, esta droga es verdad, es alucinógena, puede provocar deterioro de la corteza cerebral, puede provocar problemas de memoria, puede ocasionar amnesia, pero no genera adicción. Entonces, por eso es que en muchos países han decidido permitir el uso recreacional, porque no genera este síndrome de dependencia, este síndrome de abstinencia que sí producen las demás drogas. Pero, ¿cuál es el pero aquí en nuestro país? Es que como no tenemos control, imagínense, se aprobó la famosa tabla de consumo y fue lo que ha permitido el incremento en el microtráfico y en el tráfico. Si no hay ningún control, esta legalización técnica del cannabis de uso medicinal y ahora de la siembra podría permitir mayor facilidad en el acceso a la droga y que nuestros jóvenes accediendo a esta droga, aunque no genere dependencia, sea la puerta de entrada para las otras drogas, que son todavía más baratas, como la H, bueno, cocaína es un poco más difícil por los costos, difícil de conseguir, pero si ya es facilísimo conseguir marihuana porque ya se siembra localmente y es fácil de acceder, sí puede producir un problema de incremento en las adicciones a drogas aquí en el país. Y eso es grave. Pero ¿cómo abriría la puerta hacia otras drogas si realmente estamos hablando exclusivamente de marihuana? Las otras quedarían en el mercado negro, que queramos o no, están consumidas por cierta parte de la población. Claro, o sea, a eso voy, no hay control. Las demás drogas están ahí, siempre han estado ahí. Incluida la marihuana, siempre han estado en el mercado negro. Eso es lo que las vuelve difíciles de conseguir. El rato que tienes un sembrío abundante de marihuana en todo el país, tu vecino siembra marihuana, el de la tienda de la esquina siembra marihuana, va a ser más fácil de conseguir. Entonces, el rato que ya haya una sobreexposición a conseguir esta droga de una manera más fácil, el niño que ya experimentó, el adolescente que ya experimentó marihuana, es, wow, qué chévere que me sentí, me pareció una experiencia interesante. ¿Qué se sentirá con las demás drogas? Vamos a experimentar. Ese es el problema real. Y nuevamente haciendo hincapié en que esta droga no genera dependencia, pero si tienes un paciente con el perfil psicológico, patológico en este caso, para desconectarse de la realidad, porque hay personas que las consumen para eso, para desconectarse del mundo, para tener alucinaciones, para tener esta sensación de placer. Entonces, este tipo de pacientes sí pueden volverse adictos a la droga. No porque la droga sea adictiva, sino porque ellos necesitan psicológicamente esto para sentirse mejor. Bien, Ernesto, si bien el cannabis no es adictivo, puede causarse como una necesidad de parte del paciente, porque realmente tiene como un sentido paliativo para aquellas enfermedades crónicas que pueden soportar un paciente. Si bien no es adictivo, puede crearse una necesidad por parte de estos pacientes. Sí, claro, inclusive necesidad recreacional, ahí viene el tema social que también pesa bastante, la influencia de los grupos sociales en los cuales uno se relaciona. Por ponerle un ejemplo, hay series clásicas que se transmiten todavía en canales de televisión por cable. Hay una que es That 70 Show, tengo entendido, donde se ve pues, ¿no? que la gente se encierra en una casa y es parte de una cultura social esto del consumo del cannabis. Aquí en nuestro país es más complicado hacerlo porque no hay un acceso fácil a la droga. Entonces, si se vuelve parte de nuestra cultura del día a día, es como fumar. Entonces empezará el tema, ¿y tú fumas? No, ¿sabes qué? Prueba que fumar es bonito, es divertido. Y claro, ahora va a estar la marihuana en la esquina, ¿y tú has probado marihuana? No, mira, aquí es fácil de conseguirla, vamos, consumámosla. Entonces sí, para nuestro país, con el nivel de control que tiene el Estado, que ha demostrado que es cero, es un problema. El asunto de sembrarla, procesarla, industrializarla aquí en el país podría constituirse en un problema, no así el tema del cannabis medicinal, que vuelvo y repito, ya está legislado solo para que se importe. Es más, ya lo encuentras aquí como medicamentos. Métase en cualquiera de las páginas de ventas por internet como LX, Mercado Libre, y ya se vende el aceite de cannabidiol, que es de uso medicinal. Se puede ir al mercado central o cualquier lado y encuentra las pomadas de crema de marihuana con veneno de alacrán, que se utilizan para la artritis reumatoide, para dolores articulares. O sea, ya hay medicina canábica aquí. Lo que no hay es la disponibilidad de la planta en todo lado, y eso podría estar a las puertas de que siga la aprobación de la siembra.
Bien, doctora, ahora veamos la otra cara de la moneda. Recientemente en unas entrevistas de madres que dan a sus hijos cannabidiol para sus malestares, para sus enfermedades y ha resultado muy buena, ellas dicen que ellas acceden a este aceitito de cannabis importado 10 ml por $50 alrededor. Consiguió a alguien que produzca aquí en el Ecuador y ahora le vende 25 ml a $50 aquí. Entonces realmente también tenemos que ver el lado de las madres, las familias que dan este medicamento a sus hijos, a cualquier familiar, y les resulta más caro importarlas que sea producido aquí. Realmente es un beneficio también para ellos. Claro, absolutamente. Nosotros en ningún momento hemos estado en desacuerdo. Recuérdese que nosotros como federación siempre estuvimos a favor de la medicina del cannabis. ¿Cuál es el problema? Yo como persona natural o como una fundación X quiero importar medicina derivada del cannabis y sigo siendo una fundación, una asociación pequeña que voy a importar y voy a pagar todas las tasas de importación más el costo del flete y todo lo demás. Si eres la industria farmacéutica que ve en esto un potencial mercado, porque sí lo hay, y te voy a decir por qué, y nuevamente aquí tengo la polla, solo estos son algunos de los efectos medicinales del cannabis. Se puede utilizar en glaucoma, para crisis epilépticas, para dolores del cáncer, reduce la ansiedad, disminuye o enlentece la progresión del Alzheimer, alivia el dolor de la esclerosis múltiple, alivia algunos tipos de espasmo muscular, disminuye los efectos secundarios del tratamiento para la hepatitis C, se utiliza para el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, molestias de la artritis, temblores en personas con Parkinson, trastorno por estrés postraumático, protege el cerebro después de un accidente cerebrovascular, ayuda a dormir, elimina pesadillas, disminuye y elimina las náuseas de la quimioterapia y ayuda a reducir el consumo de alcohol. Es prácticamente una maravilla, ¿no? Es maravilloso, o sea, es fantástico, claro está. ¿Por qué? Porque su uso médico ya está aprobado inclusive por la FDA. La FDA tiene medicamentos aprobados para el consumo médico en Estados Unidos. Entonces, nosotros siempre defendimos este tema acá. Entonces, viene la industria farmacéutica y dice, claro, traigamos dronabidol, traigamos el cannabidiol y empecemos a venderlo acá con la marca X, ¿no? Por ejemplo, la industria farmacéutica nacional produce esta pastilla o la importa y listo. Obviamente los costos se van a reducir. Entonces, no tratemos de confundir papas con cebollas, porque el tema es que la importación, si la hago solito, claro, me va a salir muy costosa. Pero si ya se normatiza, se legaliza, se regula que la industria importe o que sean compañías farmacéuticas las que importen, obviamente los costos van a bajar drásticamente. Y sí, tienes toda la razón, aquí venden el aceite de cannabidiol a $50, $60 una botellita muy pequeña. Entonces, este tema de la producción local, ¿podría ser controlado? Sí. ¿Se va a descontrolar? También. ¿Cree que el Estado debería encargarse de este cultivo en caso de que se dé paso? Porque eso pasó en Uruguay, ¿no? El Estado se encarga y existe este control. ¿Nuestro Estado está preparado? ¿Debería encargarse del cultivo del cannabis? Me gustaría ser un poco más optimista al respecto, pero lamentablemente la realidad está ahí. El Estado, dentro de las competencias que ha asumido, y esto es producto del gobierno anterior que tuvimos, no entiendo, todavía no acabo de entender cómo un modelo que nos hicieron creer que era el modelo desconcentrado, de competencias, que todo el mundo tenía competencias, hicieron exactamente lo inverso. Cada vez asumieron más competencias en el Estado central y lo único que hicieron al absorber tanta competencia es no poder atender ninguna. Es un caso muy similar a lo que le conversaba extra micrófono del caso del cuadro básico, que fue otra pelea de nosotros. Entonces acá imagínense el Estado como está. No puede controlar nada, no puede controlar las cárceles, no puede controlar la migración de los compatriotas que vienen de afuera, no puede controlar la delincuencia. ¿Cómo va a controlar la producción de cannabis? ¿En qué momento vas a tener a los agentes del Ministerio de Salud? Y ojo, debería ser ARCSA, por fuerza, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, la que controla este asunto de acá. ARCSA no controla ni lo que pasa en la farmacia de la esquina. Nosotros lo demostramos también en reportajes de La Posta, ¿no? Claro, por supuesto. El paracetamol contaminado, el desinfectante contaminado, las pruebas de VIH. ARCSA no ve lo que le pasa enfrente de los ojos. Aquí no tenemos control post-registro, no tenemos control en percha, no tenemos control de nada. Peor, vamos a tener control en haciendas. A ver, esta planta es cáñamo, esta es droga, usted va preso. No hay. Entonces, no hay que ser brujo para saber lo que va a pasar. El rato que nosotros empezamos a sembrar aquí, sí, del 80% voy a sembrar cáñamo, pero un 20% escondido entre el cáñamo, por ahí sacamos marihuana para tráfico. Puede pasar. Entonces, no, si me pregunta a mí, el Estado ni de largo ni de corto está capacitado para controlar la producción, peor la siembra. Bien, eso por un lado la parte de control. A mí me parece interesante tener a usted como experto y analizar un poco cuáles son los beneficios de tantos que ya ha comentado, que aquellos pacientes que sufren de enfermedades crónicas sienten alivio con este cannabis. ¿Cómo funciona un poco más técnico, digamos, cómo funciona el cannabis en el cuerpo? ¿Por qué suena tan maravilloso?
que apacigua sus dolores. Claro. De hecho, la ciencia ya desde mucho tiempo atrás explica este tema porque dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema específicamente diseñado para responder a estas moléculas derivadas de esta planta. De hecho, se llama el sistema endocannabinoide, que tiene receptores específicos, sobre todo en el sistema neurológico, que actúan. Recuérdense que el sistema neurológico básicamente regula todo. Regula el sueño, regula los movimientos, regula el apetito, regula todo. Entonces, por esto es que el sistema endocannabinoide, que es parte del sistema neurológico, al tener receptores específicos para moléculas de esta planta, sobre todo el cannabidiol y también el recreativo, funciona por la misma vía, ¿no? Pero se convierte en un potencial receptor de esta molécula. O sea, tenemos el receptor y tenemos la molécula y hacen un match perfecto que permite activar sistemas de antiinflamación, permite regular el apetito, permite regular el sueño, permite disminuir los procesos oxidativos de las neuronas. Por eso es que protege el sistema neurológico del deterioro del Alzheimer, del Parkinson, de la epilepsia, ¿sí? Sobre todo en epilepsia refractaria es muy útil. Entonces, los beneficios en su gran mayoría son potencialmente buenos para el sistema neurológico, pero no queda ahí. Mire el tema del glaucoma también. Se demostró, y ahí no solo el cannabidiol, sino también la THC de la recreativa disminuye la presión intraocular, entonces también tiene un uso muy poderoso en prevenir el deterioro de la visión por glaucoma. Entonces, los usos pueden haber muchos más y todavía siguen en estudio. Yo siempre digo esto porque nosotros como ecuatorianos genéticamente no somos estadounidenses, no somos europeos, no somos asiáticos ni somos africanos, somos mestizos. Entonces podría haber una serie todavía de indicaciones y de beneficios más del uso de la medicina canábica que deberían aplicarse aquí en nuestro país, y para eso deben abrirse estudios. Debe aplicarse en pacientes y tener nuestra casuística propia para poder presentar resultados de casos y controles aquí en nuestro país. Porque lo que tenemos son estudios de afuera, todo lo que sabemos y consumimos es lo que nos manda la FDA, lo que nos manda las sociedades europeas de medicina. ¿Por qué no se hace estudios aquí en el Ecuador sobre el uso del cannabis? Primero porque es prohibido todo. Justamente, y eso, digamos, de alguna manera las reformas del COIP abren la puerta a más investigaciones y un avance en el uso del cannabis. Claro, ¿no? por supuesto que sí. Y no solo el COIP, el Código de Salud también, ¿no? Entonces, cuando sea aprobado, porque lo tienen ahí archivado, no hay consensos. Lo tienen en el refrigerador, sí. Lamentablemente. Estaban negociando en teoría, y esto es tonto decirlo, pero, o sea, que un tema de salud, un código que es necesario, sea producto de una negociación política, y esto nos lo contó algún asambleísta, que el bloque X no quería votar a favor si no anulaban el tema del juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es terrible cómo funciona la asamblea. Es terrible, y en base a eso negocian la salud del resto de los ecuatorianos. Es una cosa de susto, pero esperemos que pronto, ahora insisto, ahora más que nunca, es necesaria la aprobación del Código de Salud para que haya al menos una herramienta que pueda contraponerse y en medio de las dos salga una reglamentación adecuada para legislar quién sí y quién no, porque si no se va a descontrolar el tema del sembrío. Bien, en cuanto a en la misma línea que estábamos analizando de los pacientes, ¿puede existir sobredosis? ¿La gente necesita un control de cuántas gotitas dependiendo de la enfermedad? ¿Cómo se da este uso? Claro, es que es variable, justamente por eso se debe abrir el estudio. Las dosis que se están utilizando actualmente, por ejemplo, del aceite de cannabidiol, puede ir desde una gota sublingual, que se utiliza justamente para pacientes con trastornos de Alzheimer, pacientes con deterioro de demencia senil. Con una gotita al día sublingual se entiende que empieza a mejorar progresivamente la condición. En un inicio del tratamiento puede haber síntomas colaterales, como un poquito de somnolencia, un poquito de disconfort, pero poco a poco el cuerpo se va adaptando al medicamento, en este caso a la droga, y esto va desapareciendo y las mejorías empiezan a ser notables. Dependiendo de para qué se utiliza el medicamento, según si es para enlentecer el deterioro del sistema neurológico, si es para mejorar el apetito en pacientes que están, por ejemplo, con quimioterapia, disminuir la náusea o el vómito, o aliviar el dolor oncológico, que se utiliza también bastante, la dosis puede variar de 1, 2, 5, hasta 10 gotas, dependiendo de para qué se utilice. Entonces, a eso vamos, no hay una farmacopea exclusiva, es decir, por ejemplo, para esta enfermedad es en tantas gotas, para esta tantas gotas, debe irse regulando según la necesidad del paciente, pero repito, para eso tenemos que utilizarla acá y empezar a hacer nuestra propia investigación acerca en las enfermedades, cómo aplicar el aceite de cannabidiol. Aquí no tenemos absolutamente ninguna experiencia más que la experiencia empírica de quienes la están usando. No hay un estudio serio por parte de una organización médica, de una asociación médica. Exactamente, no hay ni estadísticas, ¿no?, de cuántos se benefician del cannabis. No hay. Tienes grupos aislados, tienes grupos focales,
que te dicen, si hemos usado, nos va bien con esto, pero no hay resultados. Lo importante en la investigación científica es eso, ¿no? Tener grupos de pacientes, aplicar un tratamiento versus placebo y ver cuál es el resultado del tratamiento en sí versus no aplicar el tratamiento. Bien, doctor, en caso de que las reformas al COVID, incluido este artículo de la legalización del uso del cannabis, pase, sea confirmado, ¿todos los doctores podrían tener esta posibilidad de recetar a sus pacientes cannabis? ¿O debería ser exclusivo de quienes soliciten una licencia? Yo creo que ya la legalización per se del aceite de cannabidiol, que eso lo legalizaba el Código de Salud, es algo incipiente. El tema del COIP, ¿qué es lo que dice? Que no será penado si te encuentran con droga en la mano. Que yo sepa, el único uso del cigarrillo de marihuana que se utilizaba en Estados Unidos era para el glaucoma. O sea, aquí si te encuentran con un paquetito de marihuana, entonces, no, es que es para uso medicinal. ¿Cuál? ¿Cuál es el uso medicinal de lo que usted fuma? Debe presentar la receta, ¿no? Justamente por eso todos los doctores deberían dar esta receta. Es que correcto, o sea, ojo, no hay prescripción de fúmese un cigarrillo de marihuana, no existe. O sea, aquí en el país no hay. ¿Qué es lo que estamos legalizando con el Código de Salud? Es el cannabidiol, la molécula médica, que literalmente viene en aceite. Usted no ve a un paciente con epilepsia o con Parkinson fumando, o sea, se le da el aceite. Entonces, por eso digo, ojo y cuidado si alguien está emocionado por decir, por fin la marihuana es legal, bajo ningún concepto. Entonces, ¿a quién van a capturar con un aceite? Le van a decir, un aceite de marihuana. Ah, sí, pero eso no es delito, nunca ha sido delito. Ah, ok, sígalo consumiendo. Pero si lo encuentran con una funda de marihuana, es para uso medicinal, no aplica. Entonces, igual sigue siendo delito. Lo que han legalizado con el COIP, insisto, va más hacia otro lado. Están abriendo este tema, es para una industria millonaria. Yo creo que deberíamos enfocarnos más en ya legislar el asunto del Código de Salud, que sí habla específicamente del uso de la medicina canábica. Entonces, mientras tanto, nos tienen para variar con una cortina de humo, a usted y a mí conversando de la medicina del cannabis, cuando lo que están buscando es otra cosa. Lo que están buscando es un negocio. Pongamos un escenario de que se extienda la aprobación del Código de la Salud y el Ejecutivo, que tiene 30 días desde la aprobación la semana pasada, se apoya la producción, el cultivo, el uso medicinal del cannabis. ¿Ustedes como doctores están de acuerdo en recetar o van a poner alguna oposición? No, en absoluto. Ojo, yo soy el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, en teoría represento a mis colegas, bueno, al menos a los que están agremiados, a los colegios médicos provinciales, pero cada colega tiene su criterio, ¿no? Entonces habrá colegas que dirán, bueno, no, nosotros no vamos a participar de esto de acá. Y yo me incluyo, de hecho, debo decirlo públicamente, a varios de mis pacientes, yo les he recomendado para uso particular de ellos el aceite de cannabidiol. Y hay unos resultados bastante interesantes, sobre todo en pacientes que ya son de tercera edad y estaban ya con un deterioro cognitivo, o sea, camino a demencia senil, y sí mejoran ostensiblemente las condiciones de vida que tienen, ¿no? Sería muy interesante, y este es un tema muy particular que sí quisiera tocarlo, porque una de las propiedades que se entiende que el aceite de cannabidiol tiene es para enlentecer la progresión de Alzheimer. Aquí en el país no tenemos absolutamente ningún tratamiento en el sistema público de salud para la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Por el famoso tema del cuadro básico, porque no está aprobado. Los gringos tienen algunos medicamentos aprobados por la FDA y ninguno de ellos está aquí en el país para el consumo porque no está en el cuadro básico. Entonces, esos pacientes se podrían ver beneficiados del uso de aceite de cannabidiol. Bien, antes de pasar al cuadro de medicamentos básicos, ¿cree que en algún punto el Estado debería llegar a entregar estos medicamentos en los hospitales públicos, así como lo hace con otros medicamentos, y por su parte el IES entregar a sus usuarios? Claro, es parte de la evolución de la ciencia. Recuérdese lo que pasó ya hace algunas decenas de años con el uso del opio. El opio es una droga, ¿no?, de la época del Imperio Chino. El opio, de esta droga, conocidísima, se empezaron a extraer medicamentos que ahora los utilizamos normalmente. Por ejemplo, la morfina es un derivado del opio. El tramadol, que lo utilizamos aquí, también es similar, o sea, son opioides, son derivados símiles del opio. Inclusive la codeína, que es una molécula que está incluida en los jarabes para la tos, para los que son seguidores de la serie estadounidense y vieron Doctor House. Doctor House utilizaba también una droga poderosísima, era codeína. Acá nosotros lo utilizamos como jarabe para la tos. Pero eso es de uso médico normal, y está hecho medicamentos y eran derivados de una droga. Entonces, en el corto y mediano plazo no debemos extrañarnos que ya, como en Estados Unidos, ya hay medicamentos extraídos del cannabis con autorización de la FDA.
Entonces aquí en nuestro país en el corto y mediano plazo van a existir medicamentos derivados del cannabis con licencia internacional, porque ahora hay una homologación documental. Aquí desde que Correa destruyó el Instituto de Higiene ya no se estudian medicamentos acá, nos traen solo papeles afuera. Entonces nos traerán a la venta aquí medicamentos con licencias internacionales derivados del cannabis. Eso está por venirse, es inevitable. Entonces las medidas que estamos tomando como país están encaminadas a eso, a la política mundial. Estados Unidos ya lo hace, Uruguay lo hizo, entonces estamos yendo hacia allá. La medicina canábica es una realidad, ya no es un mito. Entonces lo que estamos haciendo es empezando a aceptarla y adaptarnos a ella. ¿Pero no le parece que mientras se vaya normalizando el uso del cannabis en el país, también debería venir esto que usted no está de acuerdo, que es esto del cultivo y la cosecha en nuestro país? Porque siempre tenemos que traer productos importados y en nuestro país sería bueno iniciar con el cultivo, sobre todo para aprender cómo regularlo. Si no, nunca lo vamos a aprender y vamos a seguir retrasados en la cola de los países que van avanzando. Sí, correcto, es verdad. Como digo, hay que ver qué es lo que se legaliza. Por eso sí hago este análisis de que nos están vendiendo gato por liebre, ¿no? O sea, porque nos están haciendo creer que esto es por el bien de los pacientes con la medicina canábica. Ahí está el ejemplo. En el Código de Salud lo satanizaron, lo prohibieron, lo proscribieron, el tema del sembrío, pero misteriosamente en el Código Penal no. Entonces, que nos digan la verdad. El país necesita sembrar cáñamo para producir cáñamo y todo lo demás. Los sembríos de cannabis, que pueden ser a través de la industria farmacéutica, que lo haga exclusivamente en la industria farmacéutica y que lo hagan localmente, no hay ningún problema. Pero si nosotros empezamos a legalizar que en la hacienda de la esquina mi vecino siembra marihuana, es un peligro. Entonces, si hay que ver a quién le otorga la licencia, yo confío plenamente en que la autoridad sanitaria, sobre todo en el otorgamiento de licencias, no se lo hará a Pepito y a Pedrito para que siembren marihuana. Debe haber una industria plenamente reconocida que trabaje con fármacos, porque viene el asunto, ¿quién te garantiza que el que siembra, cómo la produce? Hay, tengo entendido a la fecha, 3 mecanismos para producir los aceites derivados del cannabis. Uno de ellos es con nitrógeno, creo con algo del CO2. Otro es con alcoholes, fenoles de alto grado. Entonces ese es el medio artesanal. La mayoría de la producción de estos medicamentos se hace artesanalmente. Entonces debe ser una industria responsable, que tenga licencia, que tenga controles, que tenga buenas prácticas de manufactura, la que empiece a producir acá. Tampoco no estamos listos para siembras artesanales y producción artesanal que puede terminar en otra cosa. Totalmente, doctor. Tendremos que esperar a ver qué sucede. Ahora pasemos al cuadro de medicamentos, que es un tema que usted ha estado atrás de este cuadro de medicamentos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Sí, te agradezco muchísimo por tocarme el tema, porque recientemente el gobierno aprobó el cuadro básico de medicamentos y debo decir públicamente que fue un logro de la ministra actual. Todavía nadie logra entender cómo es que la ministra anterior... Con tantos años no logró. Llega nueva ministra y ya tenemos un nuevo cuadro de medicamentos. Exacto. La anterior se demoró 5 años, estaba demorado el cuadro y no tenía la más mínima gana de publicarlo. Y viene la ministra actual y dice, no, si esto es una necesidad, publíquese. Ya se publicó. Todos pensamos, bueno, ya se alivió el problema y ya está, pero no fue así. ¿Qué pasa ahora? Nos volvimos visibles como federación en este tema y claro, ahora todas las asociaciones de pacientes y todos los afectados nos siguen buscando. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? El cuadro básico, para empezar, nació viejo porque inició su revisión en el año 2013 y tenía que haberse publicado en el 2015, es decir, cada 2 años. Y aceptaron revisión de medicamentos en ese lapso de 2 años, lo que quiere decir que cuando se publica ahora en 2019, quedaron por fuera medicamentos del 2015, 2016, 2017, 2018 y ya del 2019. O sea, 5 años de atraso en nuevos medicamentos. ¿Qué es lo que se dice ahora? Hay mecanismos adicionales para incluir los medicamentos que no están en el cuadro, pero siempre terminan siendo negados. Le pongo el caso puntual, por eso analizaba el caso de los pacientes con Alzheimer. Ellos al momento no tienen ningún tratamiento. Si usted tiene un familiar, un abuelito, un papá con demencia senil o Alzheimer, que va a ser atendido en un hospital de la Red Pública de Salud, no le dan absolutamente nada. ¿Qué le dan? Vitaminas. Esto me lo cuentan los neurólogos de uno de los hospitales del IES acá. Ellos pidieron que se incluyan los tratamientos para Alzheimer en el cuadro básico de medicamentos y esta comisión, que es el CONAMEI, ¿qué fue lo que dijo? No, porque la evidencia internacional nos dice que estos medicamentos no curan ni detienen la enfermedad. O sea, pero no hay que ser brujo para saber eso ya lo sabemos. Sin embargo, la misma FDA ya tiene medicamentos aprobados para uso en Estados Unidos y no uno, tiene 5 con licencia. Entonces pregunto yo, ¿los americanos están locos? Ellos saben menos que nosotros sabemos más que ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ¿en dónde empieza este problema? Y ya encontramos cuál es la raíz de todos los problemas.
para variar es herencia del gobierno anterior. En el año 2017 el presidente Correa saca un acuerdo, un decreto ejecutivo que es el 1354. ¿Qué es esto de acá? Reforma una ley orgánica, que era la Ley Orgánica de Compra de Medicamentos Genéricos en el Sistema de Salud. Y le da todos los poderes solo al Ministerio de Salud para decir qué se compra y qué no se compra. ¿Qué había antes de esto? Había la Ley Orgánica de Compra de Medicamentos Genéricos que permitía que cada hospital, según su especialidad y sus necesidades, haga sus compras. Ejemplo, si yo soy un hospital psiquiátrico y tengo que comprar medicamentos para mis pacientes psiquiátricos, yo sabré qué compro bajo mi responsabilidad y no debo esperar a una autorización de la autoridad sanitaria que va a demorarse 5 años más en decirme qué puedo comprar. Eso lo permitía esta ley. Por ponerle un ejemplo y que puede sonar irónico y hasta risible, me cuenta un médico proctólogo de la ciudad capital, doctor Delio Eugenio Espejo, tratante de proctología. Usted va a consultar por hemorroides. ¿Cuál es el tratamiento? Antes de operarlo, utilizar una crema para las hemorroides. Pues vaya usted a saber, no hay la dichosa crema. O sea, usted va y no hay. ¿Por qué no hay la crema? Porque no está en el bendito cuadro básico, que se ha convertido literal en eso, en una lista de compras. Es decir, si no está ahí, ningún hospital lo puede comprar. Por eso es que nosotros estamos viendo la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad de este decreto ejecutivo 1354 para que se regrese al mecanismo anterior, que era que los hospitales saben, porque el médico tratante sabe, porque el comité de farmacoterapia de cada hospital sabe qué ven en su hospital. Hay hospitales pediátricos, hay hospitales psiquiátricos, hay hospitales por especialidades. Entonces ellos deben saber qué es lo más actualizado para comprar. También esto prohíbe, por ejemplo, con el mismo tema del cannabis, aquí no podemos hacer investigación, porque si yo quiero en los pacientes X probar el medicamento Y, no puedo, porque no lo puedo comprar con presupuesto del hospital porque está prohibido por el cuadro básico. Entonces, ¿en qué deriva esto de aquí? Es un problema serio, porque al final del día nosotros como ecuatorianos seguimos gastando plata de nuestros bolsillos, comprando la crema para las hemorroides, comprando las pastillas para el abuelito que tiene Alzheimer, comprando los analgésicos que no tiene el sistema de salud, y eso hace que el gasto de bolsillo de nosotros los ecuatorianos bordee el 40%. A nivel de Sudamérica, nosotros estamos solo por debajo de Brasil en gasto de bolsillo, es decir, de cada $100 que le cuesta una enfermedad, 60 los paga el Estado, pero $40 salen de su bolsillo, que para los que nos escuchan, puede decir $40, yo sí los tengo, no hay problema, pero los que no los tienen es un problema serio. Claro, hablamos de los usuarios de la salud pública. Exactamente. Entonces, esto no lo digo yo, esto salió publicado en un medio digital de acá del país basado en una investigación que hace The Lancet, que es un medio médico internacional de prestigio. Entonces, imagínense, Brasil tiene un gasto de bolsillo de 43.9% y Ecuador 41.4%. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de gente que son los que deciden. Solo se va a comprar esto de aquí y dicho sea de paso, por eso se llama cuadro básico de medicamentos. Es decir, es lo mínimo con lo que debería contar el sistema de salud para poder trabajar. No es cuadro máximo de medicamentos. Entonces, si no reformamos esto acá, y eso es lo que estamos solicitando al gobierno, vamos a continuar con este problema de que en nuestro sistema de salud el paciente va es a que le den paracetamol y una vitamina, porque el medicamento que necesita para curarse no hay. ¿Qué tan efectivo ve usted que se apruebe esto que ustedes están solicitando para que este cuadro básico no sea la lista de compras tan estricta como dice? Bueno, recién empezamos y de hecho esto es primicia aquí para la posta porque todavía no he hecho la rueda de prensa a este respecto. Yo creo que la vía más expedita para hacerlo, si el Ejecutivo no accede a reformarlo, sería una demanda de inconstitucionalidad. Porque, ojo con esto, y aquí se lo tengo, es pero una cosa de Ripley, ¿no? Lo que se aprobó en el año 2017. ¿Qué es lo que pone, no? Que si no está en el cuadro básico, solo se puede comprar en las siguientes situaciones. En situaciones de emergencia que requieran una actuación inminente en las siguientes 24 horas. O sea, si se va a morir el paciente. ¿Cuándo más se puede comprar? Cuando sea para enfermedades que lo van a matar. Dice, enfermedades cuyo desenlace inevitablemente sea fatal. Y finalmente en el tratamiento de enfermedades raras. Si no cumple ninguna de estas tres condiciones, no se puede comprar ningún medicamento. Y es una estupidez. ¿Por qué? Porque de hemorroides usted no se va a morir, pero va a vivir incómodo, va a ir al hospital Eugenio Espejo y le va a decir, doctor, deme la cremita, y le va a decir que no hay, vaya compre, y vaya compre. Doctor, pero es que no me pagan el sueldo, no tengo trabajo, soy subempleado, vivo de la caridad pública, ¿qué hago? No es mi problema,
el Estado no me deja comprarle. Teniendo la plata, porque no es que no la tengo, no puedo comprar. Y ese es un caso, porque debe haber tantos casos más de medicamentos que hacen falta en este dichoso cuadro. De lo que sé, y por eso abro también la tribuna para todos los demás casos. Había otro, conocimos a unos pacientes de trasplante renal. Ellos sufren de un síntoma, un efecto colateral del trasplante, que es urticaria, prurito generalizado, picazón de todo el cuerpo. Y utilizan un medicamento que se llama ácido urso desoxicólico. Un medicamento barato, que es lo más chistoso de esto. No cuesta mucho, pero no hay en el cuadro básico. Y les toca ir a comprar. Y vuelvo y repito, puede sonar divertido, puede sonar irrisorio, decir, son cosas baratas, yo las puedo comprar. Y el que no puede, se queda sin tratamiento. Y a veces medicinas no son de una vez. Como usted dice, es un tratamiento que tiene que comprarlo continuamente y al final sí le resta bastante dinero al bolsillo de la gente, ¿no? Así es, correcto. Entonces, lo que tenemos actualmente es un sistema, repito, del año 2017 para acá está operando, pero anterior a ese sistema teníamos una ley que funcionaba. O sea, los hospitales... ¿Por qué cree que a partir de 2017, con esto que hizo Rafael Correa, entre tantas cosas que hizo, cuál fue la razón, cuál fue de armar esto, de blindar que no se compren más medicamentos que los que dice un cuadro, pues, y no las necesidades de los hospitales? Pues total, la ceguera y la estupidez de vivir en un estado cubanizado, ¿ya? Porque ese es el modelo al cual nos quieren llevar, un modelo en el cual sea el Estado central el que controle todo y que es un sinsentido porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? La seguridad social, a mí me descuentan, yo pago mi seguro, parte de lo que yo pago es para el seguro médico y por derecho yo debería poder acceder a los medicamentos que necesito. El problema no se ha solucionado ni en sueños. Tenemos actualmente pacientes perjudicados que los tienen meses sin tratamientos para enfermedades oncológicas a pesar de que ya se aprobó el cuadro básico. Entonces no es justo que les pongan excusa a estos pacientes, es que su medicamento no se lo puedo comprar a pesar que yo tengo los recursos que usted mismo me da porque otra institución del Estado central me lo prohíbe a mí cuando yo soy un seguro privado. Entonces es ridículo. Imagínese que usted paga su seguro de medicina prepagada, su seguro privado de salud, va y le salen con el mismo cuento. No le va a poner a usted una demanda porque no le atienden su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ISFA? ¿Qué es lo que pasa con ISPOL? ¿Qué es lo que pasa con IES? Manejan recursos propios, esos recursos no son de las arcas estatales, o bueno, parcialmente, pero ellos deben tener el derecho para estudiar sus necesidades y adquirir los medicamentos que consideren necesarios para sus pacientes. Y claro está, ser de igual manera civil y penalmente responsables, porque de toda la mata habrá también problemas dentro de compras públicas y lo que ya sabemos que pasa actualmente. Pero es un mecanismo de solución, ¿para qué? Para que haya una atención real en un sistema de salud que funcione. Lo último que pasa con el sistema de salud es que tiene realmente las herramientas que se necesita para atender las enfermedades. Perfecto, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos, Ernesto, y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Realmente es importante que ahora estemos discutiendo temas del uso medicinal del cannabis. Pero no debemos olvidar, como hemos hablado con Ernesto Carrasco, que hay un cuadro de medicamentos deficiente todavía en nuestro país. Y realmente, como se dice, estamos privando de la vida a muchas personas. ¿Cómo fue la opinión de la ex ministra de Salud, que decía que realmente pastillas que no están en el cuadro de medicamentos es porque solo son paliativas y les quita el dolor a estas personas y no les cura? Pues realmente esas personas sabemos que no se van a curar por alguna enfermedad, pero necesitan un tratamiento que les ayude a llevar una mejor vida. Sí, tal vez no haya plata en el país, pero la salud es muy importante y en vez que Lenín Moreno esté pensando en armar mundiales con otros países, debería dedicarse a atender los problemas más importantes en el país. Uno de ellos es la salud. Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a Lícora que me ha dado este vestido hermoso para lucirlo. Eso ha sido todo. Mañana estaremos con más de Café de la Posta. Chao.